¿Qué tal amigos? Antes de empezar con esta clase, quiero agradecer a ustedes por haber adquirido esta serie de videos en donde ahora les voy a enseñar la batalla de torre contra dos peones. En la serie que les regalé, que les obsequié como regalo de fin de año de 2017 e iniciando 2018, les obsequié a ustedes una serie de 7 videos en donde vimos el final de una torre contra un solo peón, que parece un final sencillo, de hecho lo es, pero tiene también sus detalles. Y ahora que vamos a ver esta batalla contra dos peones, pues el nivel de dificultad sube un poco y hay que aprender nuevas cosas, nuevos temas, nuevos detalles en este tipo de final para que pues no nos caiga de sorpresa lo que puede parecer fácil, de repente se nos puede complicar. Así que vamos a empezar con este diagrama que lo vamos a titular peones imparables, ya que les voy a decir de antemano una regla general que se aplica creo que en el 98% de los casos en donde se pueden observar este tipo de final, y es la siguiente: cuando dos peones llegan a la sexta fila, como por ejemplo en este diagrama, que este peón blanco puede venir a F6, dos peones en la sexta fila son más poderosas que una torre. La torre negra no va a poder defender esos peones. Entonces, eso es lo primero que vamos a aprender. ¿Por qué dos peones en la sexta fila son más poderosas que una torre? Fíjense, cuando este peón avance a F6, esta torre pues tiene que buscar uno de estos peones. No importa a cuál busque, va a ser una misión imposible. Por ejemplo, a torre F5 se continuará con F7 y de repente ya las negras no saben qué hacer porque, qué sé yo, a torre F6 simplemente G7 y se llega a un final de dama versus torre, y este final técnicamente está ganado para las blancas. No vamos a entrar en detalles de cómo ganan las blancas esta posición, están ganadas. Entonces, esta es la primera lección que vamos a aprender en los finales de torre contra dos peones, que si hay dos peones en la sexta fila, la torre no va a detener ambos peones. Pero el ajedrez, amigos, también es como la vida y también existen sus excepciones, porque pueden existir casos en donde, a pesar de que los dos peones pueden estar en la sexta fila, aún así el bando débil puede salvar la partida. Y eso lo vamos a ver en el diagrama siguiente. Ok amigos, los peones negros se encuentran en la sexta fila vista desde el punto de vista de las negras, y es imposible para la torre blanca detener ambos peones. Por ejemplo, ya hemos visto que si la torre viene, por ejemplo, a D3, luego de G2 o H2, las negras ganan. Pero entonces, ¿cómo pueden las blancas salvar la partida? El hecho o el detalle está en la mala ubicación de este rey, por lo que las blancas ahora pueden utilizar el recurso de buscar la red de mate. En esta posición, de hecho amigos, no solo las blancas salvan la partida, sino que ganan. Y eso es asombroso porque uno está muy acostumbrado a ver que dos peones en la sexta fila pues siempre vencen a la torre. Entonces vamos a ver cómo las blancas logran esta asombrosa tarea de poder convertir esta posición en victoria. Bueno, fíjense, la jugada que las blancas aquí tienen para conseguir su objetivo es esta: torre D2 jaque, y ya estamos viendo que las negras de repente tienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, venirse a la tercera fila es un error debido al jaque en D3 seguido de torre por peón, y próximamente el otro peón se pierde. Entonces, si el rey no puede venir a la tercera fila, pues va a tener que venirse a una de estas casillas. ¿Pero a cuál?
porque venirse a la casilla A1 es un grave error debido a la red de mate con rey B3 y la próxima jugada es torre D1, no se puede detener, por lo que la única jugada que las negras tienen es mover el rey a B1. Y ahora nuevamente está el detalle, cómo las blancas logran ganar esta posición estando esos dos peones enemigos muy cerca de promocionar. Y nuevamente está el recurso de la red de mate. Aquí las blancas tienen esta fuerte jugada rey C3. Y uno puede pensar, bueno, pero ya va. Con esa jugada rey C3 no hay ninguna amenaza de mate a simple vista. ¿Por qué no puedo entonces avanzar uno de estos peones? Veamos. Veamos por ejemplo la jugada G2. ¿Qué sucede si las negras realizan esta jugada? Pues que ahora las blancas ganan debido al suswan con esta maniobra. Torre de 1 jaque y luego de rey a 2, torre G1. Y ya vemos el detalle, que los peones se encuentran inmóviles, no se puede avanzar el de H2 porque existe torre por peón jaque seguido de torre por H2. Entonces, si los peones están inmóviles, habrá que mover el rey. Pero es que llevar el rey a esta casilla también finalizará en mate. O sea que esta posición es ganadora para las blancas debido al suswan. Y lo mismo sucede si aquí, en vez de avanzar el peón a G2, se avanza el otro peón a H2. Veamos. ¿Qué sigue en este caso? Pues la misma idea. Torre de 1 y luego de rey a 2 colocar la torre enfrente de ese peón que está más avanzado. Porque ya hemos visto que el rey no puede moverse por mate directo. Y si se avanza el peón a G2, pues existe torre por H2 y este peón queda clavado. Las blancas vuelven a ganar. O sea que estamos viendo que aquí todavía las negras no pueden mover esos peones. Hay que mover el rey. Pero ¿a dónde? Porque ya hemos visto que llevar este rey a la casilla A1 se coloca en red de mate. Mate en 2 jugadas, de hecho. Así que este rey negro está forzado a venir a la casilla C1. Pero qué jugada tan incómoda llevar el rey justo donde está en oposición con el otro rey enemigo. Es una jugada que uno no desea hacer, pero es forzada. Entonces, la pregunta, ¿cómo las blancas ganan esta posición? Y la respuesta está en la red de mate. Se sigue amenazando mate con esta jugada torre A2. Ahora, fíjense lo siguiente. Si el rey negro se va a D1, pues las blancas van a continuar amenazando el mate y estos dos peones siguen inmóviles. Venirse aquí a la casilla E1 es muy peligroso porque cuando las blancas vengan con rey E3 amenazando mate, de repente este rey se encuentra muy cerca de estos peones. O sea que estamos viendo que esta jugada de llevar el rey a E1 no es conveniente porque el rey blanco se acerca. Si el rey negro viene a D1, ya las blancas renuncian a dar el mate y vienen por estos dos peones. Ya aquí de hecho esos dos peones están controlados. Si viene H2, el rey se coloca en G2. Si viene G2, el rey se coloca en F2. O sea que estamos viendo que aquí llevar el rey a esta casilla E1 no es lo correcto. Pero ¿qué sucede si el rey negro se va a la casilla C1? ¿Será que las blancas vuelven a intentar la red de mate? Y la respuesta es no. Ya no buscan la red de mate, sino que ahora este rey va a buscar estos dos peones. Y de hecho ya las negras no tienen mucho que hacer. Porque nuevamente,
¿qué sucede si las blancas, si las negras avanzan este peón, por ejemplo, a G2? Pues simplemente el rey blanco viene a F2 y listo, ya estos dos peones están controlados. Ahora, en vez de avanzar ese peón a G2, ¿qué pasa si las negras avanzan ahora este peón que está más alejado del rey blanco? H2. ¿Cómo ganan las blancas aquí? Pues existe esta jugada torre A1, ya que luego de rey B2 existe torre H1. La misma idea que es muy similar cuando el rey blanco se encontraba en C3 y el rey negro en A3, que es que cuando este peón avance existe torre por peón y este peón queda clavado. O sea que estamos viendo que H2 aquí en esta posición tampoco funciona. O sea que estamos viendo que las blancas ganan de varias formas. Si aquí el rey decide irse a B1, pues simplemente existe la jugada torre E2 y ya. Por ejemplo, a H2 existe torre E1 jaque, se controla la promoción de este peón y próximamente el rey viene a F3. Y si las negras aquí realizan G2, pues ya hemos visto que las blancas vienen con su rey y ganan la partida. O sea, vamos a ver esta posición desde el principio nuevamente. Vamos a retomar. El detalle de esta posición es la mala ubicación del rey negro y eso es lo que las blancas aprovechan. Aquí rey C1 es la mejor. Y luego de torre A2 ya hemos visto que el rey pues no puede venir a esta casilla porque sigue buscándose la red de mate y da tiempo al rey blanco de venir por estos peones. Ahora, aquí qué sucede si el rey negro se va, por ejemplo, a B1. ¿Qué sucede aquí? Pues que existe la misma idea que hemos visto en la variante anterior de alejar la torre. Y ahora el rey no puede venir a A1 porque le sigue mate en 2. El rey tampoco puede venir a C1 por mate directo. Y ahora digamos que las negras están forzadas a avanzar uno de esos dos peones. Y ya hemos visto cómo las blancas ganan. Por ejemplo, a H2, ¿cómo se va a continuar? Con jaque. Y luego de rey A2, como el rey ya se encuentra en la segunda fila, esta jugada es posible. Ya hemos visto de la clavada. Y si las negras avanzan el peón aquí a G2, pues simplemente las blancas nuevamente continúan con torre E1 seguido de torre G1. Entonces ya estamos viendo la excepción al diagrama anterior en donde rompemos la regla de que casi siempre los dos peones en la sexta fila dominan a la torre. Ya hemos visto el caso en que el bando que tiene la torre puede ganar si el rey enemigo se encuentra ubicado en una mala posición. Así que nos estamos viendo en otro próximo video, amigos. Hasta luego.